estimado alumnado, estimado profesorado. Mediante este vídeo vamos a continuar con este curso de intermedio de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente en el vídeo de hoy vamos a trabajar el tema del tamaño del efecto. Comentábamos en el vídeo anterior cómo existe una serie de pruebas que nos permiten comparar la media aritmética de dos submuestras diferentes, por ejemplo, la muestra de chicos y la muestra de chicas, la muestra de personas que tienen un determinado estudio con la muestra de personas que tienen otro determinado estudio. En este caso, además de demostrar que existen diferencias estadísticamente significativas en ambas muestras, que en ambas muestras existen esa diferencia significativa, tenemos que proporcionar en nuestras investigaciones un paso más allá. Tenemos que proporcionar información sobre el tamaño de estas diferencias. Es decir, no es lo mismo que sea una diferencia significativa pero pequeñita que una diferencia estadísticamente significativa muy grande. Entonces, en este caso, también se tiene que realizar este análisis. Tenemos que comentar que dependiendo del tipo de prueba estadística que realicemos, el estadístico que vamos a tener en cuenta para analizar el tamaño del efecto va a ser uno u otro. Existen principalmente tres estadísticos encargados de medir el tamaño del efecto. En el caso de las pruebas TD-Student, el tamaño del efecto se mide a través de la D de Cohen. Es un estadístico que se llama D de Cohen y se muestra aquí. La interpretación es la siguiente. Si obtenemos un valor en torno a 0,20, significa que tenemos las diferencias estadísticamente significativas son pequeñas. Si obtenemos un valor en torno a 0,50, las diferencias estadísticamente significativas son medianas. Y si obtenemos un valor de 0,80, las diferencias estadísticamente significativas son grandes. El modo de interpretar esto es el equivalente a cada uno de estos valores. Por lo tanto, cada prueba estadística de análisis del tamaño del efecto tiene su correspondiente interpretación. Seguidamente, para las pruebas no paramétricas en las que comparamos dos grupos, en este caso tanto para la U de Mann-Whitney como para la T de Wilcoxon, que son las pruebas por excelencia para comparar dos medias, dentro de las pruebas no paramétricas, el estadístico que vamos a emplear va a ser la R de Rosenthal. Para ello ahora veremos un poco más en profundidad cómo se realiza, pero tenemos que tener en cuenta que para pruebas paramétricas de dos grupos, la D de Cohen, para dos grupos no paramétricos, R de Rosenthal. La interpretación varía un poco. Finalmente, independientemente de si es una prueba paramétrica o no paramétrica, se emplea el estadístico eta cuadrado para medir el tamaño del efecto. En este caso, nuevamente, la interpretación que se realiza de este estadístico es diferente que en los casos anteriores. Vamos a ver un pequeño ejemplo para explicar todo esto mejor. Vamos a SPSS Statistics y ya aquí tenemos preparada una pequeña base de datos con 17 casos. En este pequeño ejemplo lo que vamos a comprobar va a ser si se estaba midiendo a ver el miedo que tenían las personas respecto a los animales venenosos en una escala de 1 a 5. Mientras más bajo se puntuase significaba que existía un menor miedo a los animales venenosos y mientras más alto se puntuase existía un mayor miedo a los animales venenosos. Además de esta variable se tuvo en cuenta también la variable sexo codificada de modo que el 1 era el correspondiente a hombres y el 2 era el correspondiente a mujeres. También se pidió a los encuestados proporcionar su edad codificada del siguiente modo. Las personas jóvenes, es decir, podemos entender como personas de 0 a 25 años, se codificaban a través del valor 1. Los adultos con una edad de entre 26 y 60 años se codificó a través del valor 2 y los ancianos, considerándolo como personas de más de 61 años, se codificó a través del valor 3. Por lo tanto, tenemos tres grupos. Esta variable edad la hemos categorizado en tres grupos diferentes. Antes de nada, para comprobar el tamaño del efecto, tenemos que realizar la prueba estadística. En este caso, suponiendo que existe normalidad y homocedasticidad y por lo tanto podemos utilizar pruebas paramétricas, vamos a comenzar estudiando si realmente existen diferencias estadísticamente significativas en el miedo a los animales venenosos en función del sexo. Para ello, la prueba que tenemos que realizar, como ya hemos visto en el vídeo anterior, sería la prueba TD-Student para muestras independientes. Por lo tanto, procedemos por analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes y en este caso
pasamos la variable miedo a animales a nuestra variable de prueba y la variable sexo a variable de agrupación. Definimos los grupos, en este caso, como tenemos hombres y mujeres, serían el 1 y el 2, y simplemente aceptamos. Tenemos que comentar que SPSS Statistics no nos proporciona el valor de la D de Cohen, que recordamos que es el estadístico por defecto que calcula el tamaño del efecto para las pruebas estadísticas de TDStudent. Por lo tanto, tenemos que emplear herramientas externas o emplear la fórmula de la D de Cohen. En este caso vamos a emplear una calculadora para facilitar los trámites y así también conocer cómo funciona. En este caso podemos observar que las medias ya canta un poco las diferencias estadísticamente significativas. Observamos que el valor de las mujeres respecto al miedo hacia los animales venenosos es considerablemente superior al valor que han proporcionado los hombres. Más especialmente vamos a comprobar a través de la prueba TDStudent si existen diferencias estadísticamente significativas o no. Para ello vemos aquí, tenemos la prueba de Leven que nos sale que no, que tenemos homocedasticidad, por lo tanto asumimos varianzas iguales y nos tendríamos que fijar, como hemos explicado ya en vídeos previos, en justamente este valor. Tendríamos que fijarnos en la significancia, en este caso bilateral. Este valor nos sale que es de 0,029. Si establecemos, bueno, aquí no lo tenemos puesto, pero ya sabemos un poco cómo funciona el procedimiento de las hipótesis. Si conseguimos un valor superior a 0,05, tendríamos que quedarnos con la hipótesis nula aceptando que no habría diferencias estadísticamente significativas, pero este no es el caso. En este caso, como tenemos un valor de 0,029 y por lo tanto este valor está por debajo de nuestro valor crítico de 0,05, diríamos que las diferencias que existen entre hombres y mujeres sí que son estadísticamente significativas. Una vez que conocemos que estas diferencias son estadísticamente significativas, tendríamos que proceder a decir cuán de grande es o cuán de pequeño es el tamaño de estas diferencias. Para ello, en Internet podemos encontrarnos con una infinitud de calculadoras que nos dicen precisamente el valor de la D de Cohen. Podemos elegir la que más nos guste. Nosotros en este caso vamos a elegir esta misma. Simplemente tendremos que proporcionar una serie de valores a esta calculadora. La primera información que tenemos que proporcionar es la media para el primer grupo, en este caso los hombres. La media de los hombres es de 2,71. Tendríamos que proporcionar también su desviación típica, que en este caso es 1,11. 1,11, recordamos que aquí empleamos puntos como las comas. Y finalmente aportamos el tamaño muestral para el caso de los hombres. En este caso son 7 hombres. Por otra parte, ahora respecto al grupo 2 volvemos a realizar el mismo procedimiento, pero en este caso con las mujeres. Tenemos que la media de las mujeres es 4,00, la desviación estándar es 1,05 y la muestra o el tamaño muestral de las mujeres es 10. Una vez listo esto, calculamos y nos sale que el valor de la D de Cohen, Cohen's D, es de 1,19. Aquí lo podemos observar, 1,19. Si volvemos a nuestra tabla, podemos observar que dentro del valor D, 1,19 es un valor que incluso está por encima de este 0,80 que ya nos está denotando unas diferencias grandes. Por lo tanto, podemos decir que las diferencias que existen entre hombres y mujeres respecto al miedo a animales venenosos son estadísticamente significativas y que además estas diferencias son de un tamaño grande. Si quisiésemos realizar la misma prueba asumiendo que no existiese, mejor dicho, las condiciones de normal o no se diesen las condiciones de normalidad y homocedasticidad, tendríamos que emplear su prueba no paramétrica análoga, que sería la Udemann-Whitney en este caso. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores y lo vamos a realizar un poco más rápido. Vamos por pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y 2 muestras independientes. Pasamos nuestra variable miedo a los animales venenosos, establecemos la variable de agrupación, que en este caso es el sexo, y establecemos los 2 grupos que vamos a comparar, como es el valor 1 y el valor 2, hombres y mujeres, y marcamos la Udemann-Whitney. Aceptamos, y en este caso
no he encontrado calculadora que nos calcule la R de Rosenthal, pero sí que la fórmula para calcular la R de Rosenthal es la siguiente. La R de Rosenthal se calcula dividiendo, o sea, se consigue a través del valor Z, que es un valor que nos va a proporcionar SPSS Statistics, dividido entre la raíz cuadrada del total de la muestra. Y ojo, porque aquí es muy común cometer el error de elegir solamente el tamaño de un grupo. No, en este caso tenemos que sumar ambos grupos. En este caso, tanto hombres como mujeres lo sumaríamos. Si vamos a SPSS Statistics, vemos que el valor Z en esta prueba de Mann-Whitney es menos 2,107. Vemos que además es una prueba estadísticamente significativa. Nos salió 0,035, que es un valor por debajo del 0,05. Por lo tanto, sí que también existen diferencias estadísticamente significativas empleando la prueba de Mann-Whitney. Quedándonos con el valor Z, que decimos que es menos 2,107, N sería 17 porque sería el total de personas que han participado, tanto hombres como mujeres, en esta prueba, y realizando la raíz cuadrada de N vemos que es 4,123. Por lo tanto, si dividimos menos 2,107 entre 4,123, obtenemos un valor de menos 0,511. Interpretando el valor R de Rosenthal con esta tabla, vemos que 0,511 es un valor grande, se encuentra más cerca de este valor. Por lo tanto, diríamos que efectivamente también hay diferencias estadísticamente significativas y que estas diferencias son de tamaño grande. Podemos observar que en ambos casos, ya sea a través de la prueba de Student como la U de Mann-Whitney, la interpretación del tamaño del efecto ha sido muy similar. Ambas han quedado en unas diferencias grandes. Finalmente vamos a comentar el caso de la eta cuadrado. En la eta cuadrado es el indicador del tamaño del efecto para solamente las pruebas ANOVA de un factor y Kruskal-Wallis. Independientemente de cuál usemos, se va a emplear siempre la eta cuadrado. Para proceder a realizar este análisis vamos a emplear como variable de agrupación ya no el sexo, porque recordamos que es una variable codificada en dos categorías y no podríamos realizar una ANOVA de un factor. Necesitamos que haya más de dos categorías. En este caso la edad la tenemos codificada en tres categorías, por lo tanto esta variable de agrupación sí que nos serviría para poder realizar una ANOVA de un factor. Procederemos del siguiente modo. En este caso, si quisiésemos conocer el valor de eta cuadrado, SPSS Statistics solamente nos lo proporciona a través de la ruta comparar medias y medias. Sabemos por vídeos previos que para realizar una ANOVA de un factor procedemos haciendo clic en esta opción. No obstante, esta opción de aquí, comparar medias medias, ya nos va a permitir también realizar la prueba ANOVA de un factor y además nos va a proporcionar el valor de eta cuadrado. Por lo tanto, en esta ocasión, si quisiésemos conocer el valor de eta cuadrado, procederemos por esta ruta. En este momento podemos observar en la lista de dependientes cómo hemos pasado nuestra variable de miedo a los animales venenosos. Y en la lista de independientes hemos pasado nuestra variable de agrupación. La variable de agrupación va a ser vamos a pasarla a la lista de variables independientes. Para seleccionar que SPSS Statistics nos proporcione el valor eta cuadrado, vamos a opciones y en esta parte inferior nos marca una opción de tabla de ANOVA y eta. Esta opción tiene que quedarse marcada. Continuamos, aceptamos y aquí tenemos ya tenemos el valor de eta cuadrado. Aquí SPSS Statistics nos proporciona algunos valores de la media y la desviación típica para cada uno de los grupos y nos está proporcionando un valor de eta cuadrado para conocer cuán de grandes o pequeñas son las diferencias que existen. Si interpretamos el valor de la ANOVA, vemos que esta ANOVA ha salido estadísticamente significativa. Pues este valor, el 0,001, es un valor que está por debajo del 0,05. Por lo tanto, podemos decir que sí que existen diferencias estadísticamente significativas en el miedo o en la percepción de miedo a los animales venenosos en función de la edad. Todavía no sabemos entre qué grupos existen esas diferencias, pero sabemos que hay diferencias estadísticamente significativas y ahora vamos a ver cómo son esas diferencias estadísticamente significativas, si son grandes o son pequeñas. Vemos que tenemos un valor de 0,611 que si vamos
a nuestra tabla, vemos que la eta cuadrado la interpretamos de este modo. 0,611 es un valor que está muy por encima de este 0,14, por lo tanto diremos que las diferencias estadísticamente significativas de la percepción de miedo hacia los animales venenosos en función de la edad que tienen un tamaño muy grande. 0,60 y tantos es un valor 0,611 es un valor muy por encima de 0,14, que ya denotaba unas diferencias grandes. Por lo tanto, diríamos que efectivamente ocurre así. Hemos dicho hasta el momento que a través de esta eta cuadrado nos ha permitido conocer cuán de grandes o pequeñas son las diferencias que existen, pero no sabemos entre qué grupos de la ANOVA existen estas diferencias. Para ello se tiene que realizar otro tipo de prueba conocida como pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc lo que van a realizar van a ser comparaciones múltiples. Nos van a comparar las medias de los jóvenes con los adultos, las medias de los adultos con los ancianos, la media de los ancianos con la de los jóvenes, y obtendremos un valor estadístico que tendremos que interpretar. Para realizar estas comparaciones múltiples o estas pruebas post-hoc, una vez que hayamos conseguido que existen diferencias estadísticamente significativas, tendremos que buscar dónde están esas diferencias estadísticamente significativas. Solamente se realiza, insisto, con las ANOVAs. Las pruebas de post-hoc más comunes son las pruebas de Tukey y Etchefe, que vamos a ver ahora a continuación. Y nuevamente la interpretación que vamos a hacer va a ser para nuestra hipótesis nula, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro, o nuestra hipótesis alterna, que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro. Para poder realizar estas pruebas post-hoc las tenemos que realizar únicamente en caso de que observemos que el valor de nuestra ANOVA ha salido estadísticamente significativa. Si nos ha salido un valor en la ANOVA estadísticamente significativa, sabemos que dentro de estos grupos va a haber alguna diferencia estadísticamente significativa también. En caso de que esta ANOVA nos salga que no es significativa, no tiene sentido realizar una prueba post-hoc, pues las pruebas post-hoc se realizan a posteriori. Para realizar estas pruebas vamos por analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. En esta ocasión sí. Pasamos nuestra variable de miedo a animales venenosos a la lista de dependientes y nuestra variable de agrupación o factor, que en este caso es la edad, a esta parte inferior. Para seleccionar la prueba post-hoc vamos a post-hoc y podemos marcar cualquiera de todas estas pruebas post-hoc. Generalmente las pruebas post-hoc más empleadas son la prueba de Tukey o la prueba de Etchefe. Nosotros en este caso vamos a emplear la prueba de Etchefe, pero insisto que se puede emplear cualquiera de las dos sin ningún problema. Nosotros aceptamos y ya nos ha marcado que efectivamente, como ya sabíamos de anterioridad, existen diferencias estadísticamente significativas en función de la edad para el miedo a los animales venenosos, y ahora vamos a ver entre qué grupos existen estas diferencias. Como decíamos, lo que realizan las pruebas post-hoc son comparaciones múltiples. Compara el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el grupo 3 y el grupo 2 con el grupo 3. Por lo tanto, tenemos que ir analizando las diferencias una a una. En el caso de los jóvenes y los adultos, o sea, comparando las medias de los jóvenes con los adultos, vemos que obtenemos un valor de significancia de 0,028. Este valor 0,028 es un valor que está por debajo de 0,05, por lo tanto tenemos que rechazar la hipótesis nula y tenemos que quedarnos con la hipótesis alterna, afirmando que sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo, en este caso, de jóvenes y el grupo de adultos. Ya tendríamos la primera diferencia estadísticamente significativa. Pasamos al segundo. Vamos a ver si existen diferencias estadísticamente significativas entre jóvenes y ancianos. En este caso el valor de significancia es 0,001 y este valor 0,001 es un valor que está por debajo de 0,05. Por lo tanto, nuevamente diremos que sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre jóvenes y ancianos. Si vamos para aquí abajo, esto es una copia del análisis anterior, vemos que también sale 0,028, que es el valor que hemos obtenido aquí arriba, y este 0,01 es lo mismo, pero tomando como primera variable a los ancianos y como segunda variable la variable jóvenes. La última comparación que nos falta hacer es conocer si existen diferencias entre adultos y ancianos. Para ello vemos que obtenemos un valor de 0,117. Este valor de 0,117 es un valor
que está por encima de 0,05. Por lo tanto, diremos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de adultos y entre el grupo de ancianos. Por lo tanto, sí que hay diferencias estadísticamente significativas entre jóvenes y adultos y entre jóvenes y ancianos, pero no hay diferencias estadísticamente significativas entre adultos y ancianos. Una vez que hemos acabado esta prueba post-hoc, SPSS nos proporciona otra tabla de subconjuntos homogéneos. El objetivo de esta tabla es tratar de agrupar las categorías en función de sus medias aritméticas. Vemos que en este caso se han creado dos subgrupos de muestra. Vemos que por una parte están los jóvenes que tienen una media de 2,20 y por otra parte los adultos podríamos juntarlos con los ancianos, pues tienen medias más similares entre ellos. En este caso, este subconjunto no ha salido estadísticamente significativo, pero en caso de que sea estadísticamente significativo, podría ser un indicio para juntar ambos grupos. Sí que por media, por cercanía, se han juntado estos dos, pero vemos que no es una agrupación estadísticamente significativa. Respecto a este tema del tamaño del efecto y las pruebas post-hoc, este ha sido todo lo que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.